Ingresos recurrentes, episodio 363. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es martes 7 de febrero de 2023, yo soy Jordi García Codina y en el episodio de hoy te voy a contar cómo puedes emprender, cómo puedes empezar a emprender, cómo puedes lanzar tu emprendimiento cuando estás trabajando por cuenta ajena. Ojo, cuidado, que sabemos que muchos o algunos de los oyentes de este podcast os ronda la idea de emprender, os gustaría empezar a monetizar aquello que conocéis, aquello que sabéis, os gustaría quizás hacerlo bajo modelo de membresía, pero no sabéis cómo empezar. Bueno, pues en este episodio vamos a ver cómo haría yo, si ahora mismo yo estoy trabajando por cuenta ajena y me planteo emprender, cuáles son los pasos que seguiría. Pero antes recuerda que en recurrentes.com tengo mi newsletter, tengo mi lista de correo a la que todos los días de la vida mando un email con un consejo, con una idea para poder generar precisamente ingresos recurrentes, predecibles y escalables con un negocio de membresía serio y sostenible. Así que si te apetece recibirlos tú también en tu correo todos los días de la vida, como te digo, te apuntas en recurrentes.com y te los mando al correo. Por cierto, acuérdate de decirme que vienes de este podcast, que vienes del podcast de ingresos recurrentes y además de ese consejo diario por email, te daré un regalo, un audio para que también puedas crear ese negocio de membresía y, como digo, conseguir esos ingresos recurrentes. Lo tienes todo, como si es que ya te lo sabes, en recurrentes.com. Bueno, vamos a salir con el tema de hoy, un tema muy interesante porque, como decía en la entredía, sois varios los oyentes, algunos, bastantes los oyentes de este podcast, que quizás todavía no habéis dado el paso a emprender. De hecho, la mayor parte de nuestra audiencia y la audiencia del podcast de ingresos recurrentes ya está formada por emprendedores, por empresarios que llevan ya cierto tiempo con sus negocios y quieren escalarlos en base a un modelo de recurrencia. Pero como digo, sois también algunos los que quizás todavía no habéis dado el paso, quizás todavía no os habéis lanzado a emprender. Bueno, eso es un momento bastante interesante, ¿no? Porque quizás por ahí tenéis una idea de negocio. Quizás por ahí decís, hostia, fíjate, esto yo creo que lo haría mejor por mi cuenta y no trabajando por cuenta ajena. Quizás tenéis la idea ya de hacerlo bajo un modelo de suscripción recurrente. Claro, ¿cómo hago yo? ¿No? ¿Qué hago? Dejo el trabajo, me lanzo a la piscina, en fin, despido a mi jefe. ¿Esto cómo funciona? Bueno, yo te digo lo que yo haría en mi caso concreto ahora mismo si empezara a emprender, si quisiera emprender y estuviera trabajando por cuenta ajena. Y luego también te contaré otra opción que también tienes, que también es igual de válida, que es la que yo hice en su momento. Bueno, hay básicamente dos grandes aproximaciones en el mundo de empezar, o en el hecho de empezar un emprendimiento, empezar un negocio, en este caso negocio digital, por supuesto, en el caso de que estemos trabajando por cuenta ajena, ¿no? Pues tenemos nuestro trabajo, nuestro empleo, tenemos una nómina a final de mes, el trabajo nos gustará más o menos, pero bueno, esa nómina de alguna manera nos paga pues nuestros gastos, ¿no? Podemos vivir con ese trabajo, con esa nómina, ya digo, nos guste más o nos guste menos. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para lanzarnos a emprender? Bueno, lo que en ningún caso te voy a recomendar, en ningún caso, y eso es importante que lo tengas en consideración, es que quemes las naves, es que te lances a emprender, es que, en fin, te lances a la piscina sin saber si hay agua, es que digas a tu jefe un día para otro y me piro, en fin, y sin tener ningún tipo de respaldo económico. Lo que sí que te voy a recomendar, y ahí está el primero de los consejos, es que antes de lanzarte a emprender, antes de dejar tu empleo y lanzar tu emprendimiento en forma, en este caso, de membresía, de servicio, de producto, de lo que sea que hagas, es que cuentes sí o sí con un colchón económico. Seguro que eso lo has escuchado millones de veces, ¿no? Tenemos que tener un colchón económico, ¿para qué? Para poder lanzarnos a emprender, poder crear este emprendimiento, sabiendo que evidentemente en los primeros meses lo más normal es que no facturemos lo suficiente como para cubrir nuestros gastos diarios, ¿no? Pues nuestra hipoteca, nuestro alquiler, en fin, los gastos diarios comunes y corrientes que todos tenemos. Lo normal es que tú lances tu negocio y al principio no estés cubriendo estos gastos. Esto es lo normal. Luego con el tiempo, poco a poco, evidentemente lo vas a ir consiguiendo. Con lo cual, sí o sí, yo te recomendaría tener, antes de emprender, un colchón de un año de ingresos. Es decir, que tú calcules lo que necesitas o lo mínimo que necesitas para vivir durante un año sin ingresar nada y ese dinero lo tengas ahorrado, en este caso para poder sostenerte durante este periodo de tiempo. Por ahí muchas veces se escucha que un mínimo de 6 meses. Bueno, un mínimo de 6 meses a mí me parece bastante poco, porque es posible que tu negocio en 6 meses ya haya despegado y por lo menos te cubra estos gastos mínimos, podría ser. Sin embargo, lo más normal es que lances un negocio, lances tu emprendimiento y a los 6 meses todavía no hayas cubierto ese mínimo. ¿Que lo consigues? Fenomenal. ¿Que no lo consigues? Por eso digo que mejor tener un colchón de un año, porque en un año sí que es más razonable que tu negocio, en este caso, tu negocio de membresía, sí te dé esos ingresos pues recurrentes, predecibles y escalables, como siempre decimos, para poderte sostener. Con lo cual, el primero de los consejos es que tengas sí o sí un colchón de un año, en este caso, si dejas tu trabajo, y mira, dejo mi trabajo y monto mi proyecto, perfecto.
un año de colchón económico, un año de ahorros para poder tirar, en este caso, al principio de tu negocio cuando todavía quizás no estás monetizando bien. Bien, esta es la opción primera que te doy. Y la segunda opción, que es la que yo seguiría, en estos momentos si tuviera un trabajo por cuenta ajena y quisiera emprender, en este caso, con un negocio de membresía, es emprender mientras tengo mi trabajo por cuenta ajena. Es decir, tú tienes tu trabajo por cuenta ajena, como digo, te gustará más, te gustará menos, ganarás más, ganarás menos. Bueno, tienes tu horario, ¿no? Pues vas a tu oficina, en fin, lo que sea que tengas en tu trabajo. Pues fuera de tu horario laboral, puedes empezar a dar forma a tu proyecto. Esto es algo que hacen muchísimas personas y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque seguimos contando, en este caso, con los ingresos que nos da nuestro trabajo, pues nuestra nómina, en fin, los ingresos, lo que sea que nos paguen, los seguimos manteniendo y a la vez, fuera de nuestro horario laboral, empezamos a dar forma, empezamos a crear este proyecto, en este caso, este emprendimiento digital. Evidentemente, el hecho de tener que dedicar 8 horas, las que sean, a tu trabajo va a hacer que no puedas dedicarle tantas horas a tu emprendimiento. Es normal, es decir, si yo estoy 8 horas en el trabajo, pues tendré que rascar tiempo de donde sea para poder lanzar mi emprendimiento. Y evidentemente quizás seré más lento, porque no es lo mismo dedicar 8 horas a formar y a crear y a lanzar y a escalar mi proyecto que, de alguna manera, tener que rascar horas pues en el fin de semana o antes de ir a trabajar o después de trabajar o cuando sea. Evidentemente. Sin embargo, eso te va a permitir que no tengas ese run económico de fíjate que tengo que facturar o fíjate que tengo un año de ahorros y están disminuyendo estos ahorros. Con lo cual, es algo bastante interesante que puedes hacer. Evidentemente, montar tu negocio mientras trabajas por cuenta ajena no es fácil. En ningún caso es fácil y en ningún caso es cómodo. Tendrás que rascar horas, por lo que te digo, levantarte antes por la mañana, irte a dormir más tarde, fines de semana, vacaciones, en fin. Es lo que hay. No es cómodo, ya te lo adelanto. Sin embargo, en ningún caso nadie dijo que esto de emprender fuera cómodo. Y si alguien lo dijo, pues en fin, no le hagan mucho caso porque no tiene mucha idea del asunto. Con lo cual, eso es algo que yo te recomiendo porque si bien es cierto que quizás de alguna manera tardarás un poco más en lanzar tu negocio, porque evidentemente no le puedes dedicar tantas horas, de alguna manera, desde el punto de vista económico, tendrás más seguridad, porque inevitablemente estarás pues percibiendo tu nómina o tu retribución que te paguen en tu trabajo actual. Entonces, dos grandes aproximaciones, la que hice yo en su momento, que es básicamente yo dejé el trabajo porque tenía un colchón de ahorros bastante importante y en ese sentido me fue bastante bien, lo puedes hacer así. Eso tiene como parte positiva, precisamente, que tienes más tiempo disponible para dedicar a tu proyecto. Eso sí, tienes que contar con ese colchón de ahorros, la parte negativa. Y la opción 2 es emprender mientras tienes tu trabajo, tu empleo por cuenta ajena. Tiene la parte positiva de que la parte económica la tienes más solucionada porque sigues percibiendo tu nómina, tu retribución, y como parte negativa, evidentemente, quizás tardes un poquito más en lanzar tu negocio, pero al final el tiempo que tardes no es tan importante. Lo importante es que sepas exactamente lo que tengas que hacer, que seas constante, que tengas foco y que te enfoques, nunca mejor dicho, en tu propósito, que en este caso puede ser lanzar un negocio de membresía, ya te lo digo, mínimo viable. Esto da para otro podcast, pero no te compliques, lanza un proyecto mínimo, valida, que te funciona, podemos ir escalando, que no te funciona, podemos iterar y si definitivamente no nos funciona aquí, sí, podemos descartar esa idea y crear otra. Pues hasta aquí este episodio, hasta aquí este capítulo del podcast. Espero que te sea útil. Si para ti que ahora mismo nos estás escuchando, nos estás viendo en YouTube y dices, fíjate, yo me gustaría emprender, no sabría cómo hacerlo, pues aquí tienes dos opciones que espero que te sean útiles. Y si te han sido útiles estas opciones y te gusta este podcast, el podcast de ingresos recurrentes, ya sabes que te agradecemos muchísimo tus valoraciones, tus comentarios, tus 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, en donde sea que nos escuches en YouTube. Si quieres dejarnos también un comentario, quieres dejarnos un like, lo que sea que puedas hacer, ya sabes que nos ayuda un montón, de verdad te lo digo, para dar a conocer este podcast y llevarlo a más personas para que efectivamente puedan emprender y conseguir esos ingresos recurrentes con un negocio de membresía. Así pues, nos escuchamos mañana aquí en el podcast de ingresos recurrentes. Adiós.